Buenas tardes, amigos, desde Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo, desde la que tengo el gusto de participar en él, por fin, evento sobre la obra de teatro de Manolo Martínez Mediero. Muchas gracias a Pepe Moreno, muchas gracias a Karma Teatro, muchas gracias al Ayuntamiento de Albolote, y estoy muy feliz de que finalmente se pueda hacer. Me hubiera gustado mucho ir a conoceros, a conocer Albolote, pero están siendo épocas muy complicadas. Todavía viajar tiene algunas complicaciones, como todos sabemos, pero me parece que yo no podía renunciar, si era posible hacerlo, aunque fuese de esta manera, grabando un vídeo para vosotros y que se pueda emitir allí. Claro, esto es un embarque del propio Manolo, porque cuando me llamó Pepe Moreno, me dijo: Manolo quiere que tú digas algo, y esto es un congreso, un evento que tiene que ver con el trabajo de los creadores teatrales y con la análisis crítico de los expertos en teatro. Yo no soy nada de eso. Por tanto, yo creo que lo que me corresponde, y quizás sí pueda ser útil para vosotros, los que estudiáis el teatro de Manolo, o los que disfrutáis del teatro de Manolo como espectadores, y esos hemos sido todos, hacer quizá una semblanza personal, desordenada inevitablemente, porque Pepe Moreno me decía una conferencia. A mí una conferencia me parece una cosa muy seria, de esas que suelen pasar en Madrid a las 8 de la tarde, que el viejo dicho era que o la dabas o te la daban. Bueno, yo prefiero compartir esta charla, repito, desordenada, con todos vosotros, intentando completar desde un punto de vista personal esa semblanza de Manolo. Yo he tenido el privilegio de tratar a Manolo, seguramente no es el caso de muchos apreciadores de su teatro, de muchos espectadores o lectores, y eso enriquece mucho la relación. Debo decir que llevo algún tiempo sin verle y me duele, porque no ver a Manolo es seguramente estar perdiéndote algunas risas y algunas ironías y alguna conversación interesante. Por tanto, colaboración mía, esta charla viene un poco a intentar resolver esa amputación de la relación con Manolo durante estos últimos tiempos, porque yo me vine a vivir a Bruselas, porque han sido una época muy complicada para viajar, y por tanto me viene bien poder saludar a Manolo y a vosotros de este modo. En esta semblanza personal de Manolo, no estoy muy seguro de entrar en una corriente demasiado explorada sobre Manolo. Yo creo que Manolo es un dandy, de alguna manera. Cuando digo dandy no me refiero al fondo de armario, que también, Manolo es una persona elegante, sino a una especie de actitud estética que en el origen de esa figura del dandy, del dandismo, tenía que ver un poco con épater les bourgeois, epatar a los burgueses, que es algo que a Manolo se le ha dado siempre muy bien, y por eso también yo creo que esa idea del dandismo podría resumir de alguna manera la actitud personal de Manolo como autor, como persona, y también como ciudadano. Yo creo que el individualismo del dandy, con su capacidad para proponerse como una estética y quizá una ética ciudadana alternativa, siempre insolente y siempre impertinente, precisamente con esa idea de epatar al burgués, es una actitud muy de Manolo. En Badajoz, yo no soy de Badajoz, y por tanto quizá no he vivido en la ciudad mucho tiempo, y quizá me dejo en el tintero muchos otros casos, pero yo creo que Manolo es el último dandy de una especie de dandismo en una ciudad que, como tantas otras de Extremadura, y luego hablaré de ello, no se caracterizaba por una actitud cosmopolita, digamos. Quizá el otro dandy de esa época fue Antonio Fernández de Molina, con otra actitud personal y con otros sitios donde ejercer su dandismo. Mi cuestión es cuánto del dandismo y la elegancia personal de Manolo es una herencia de Paquita, porque hablar de Manolo sin hablar de Paquita me parece muy difícil para entenderlo. Paquita era una mujer extraordinariamente bella y muy añorada, inteligentísima, que siempre supo poner una distancia divertida de las cosas de Manolo, y al que animaba y apoyaba
como autor y como persona, pero siempre parecía como que ella estaba mirando a Manolo no sin la admiración y el arrobo con el que seguramente otros le miramos. Esto nos pasa mucho en las parejas. Nuestras parejas nos entienden y nos soportan en algunos casos, pero no son fan. No somos fan de nuestras parejas. Y por tanto yo no sé si el dandismo de Manolo es una buena herencia del buen gusto estético de Paquita, o si él ya era un dandy cuando estaba en Barcelona de estudiante. Yo no pude conocerle en esos años porque no me dejaban salir tan tarde. Pero lo dejo ahí, porque creo que hablar de Manolo sin hablar de Paquita sería dejar esta semblanza muy incompleta. Añoro mucho a Paquita, como la añoro a mi mujer, porque siempre me parecía una mujer, como digo, elegante, y era el complemento, perdón, no el complemento, ellos dos se complementaban mutuamente de una manera muy divertida. Ese individualismo dandy de Manolo, claro, lógicamente no podía ejercerse en un mundo de dandis, tenía que ejercerse en un mundo provinciano para destacar como tal dandismo. Y ahí hay una de las componentes de la actitud personal de Manolo que a mí me ha parecido siempre muy divertida, porque él ha mantenido esa bandera de una cierta lucha contra un provincianismo que era posiblemente inevitable durante mucho tiempo en ciudades pequeñas como las extremeñas, pero que a él le costaba, porque no siempre todo el mundo entendía el humor de Manolo. Siguen sin entenderlo. He visto recientemente que Manolo había publicado alguna cosa divertida en la prensa en Extremadura y la gente se lo toma en serio. Es decir, Manolo hacía una frase sobre la Virgen de Botoa, diciendo a la pobre Virgen que está allí solita, y de repente sale un señor muy serio en la prensa, hermano mayor de una cofradía, diciéndole a Manolo con toda la seriedad del mundo, como si Manolo hubiera hecho una tesis, que la Virgen llega allí, que va mucha gente a visitarla y que le haría bien ir a ver a la Virgen. Este tipo de aparente incapacidad para entender que cuando Manolo hace una broma de este tipo, lo que está haciendo es una ironía y no una afirmación, la he visto últimamente en varias de las escasas cartas al director que en la prensa regional le permiten hacer. Porque Manolo fue un personaje importante de la vida cultural de la región de Extremadura, no solo por su teatro, sino por su participación cívica mediante textos divertidísimos en la prensa regional, que no todo el mundo apreciaba como divertidos, y eso le costó algún disgusto. Esa prensa regional, el diario Hoy, que era el diario más importante, más trascendente, siempre imbuida de una cierta sensación de seriedad, siempre con la sensación de que el periódico era una institución y no solo un periódico, casaba difícilmente con la actitud dandy, individualista e insolente de Manolo. Y recuerdo una broma que él gastaba, que una vez que se peleó con el periódico, o con la dirección, o con la propiedad del periódico, no lo sé, hicieron una cosa muy de la época soviética, y es que era una foto de grupo en la que estaba Manolo, borraron a Manolo, pero se les olvidó borrar sus zapatos, y por tanto Manolo quedó reducido a una invisibilidad salvo en sus zapatos, y él bromeaba mucho sobre esa foto, en la cual de una manera un poco al estilo soviético se le pretendió hacer desaparecer de la historia, cuando él en realidad nunca ha desaparecido. Manolo tuvo esos dos picos de popularidad, en el mejor y en el peor sentido, porque Manolo fue muy popular entre los fachas de la transición, no porque les gustara su teatro, sino por todo lo contrario, pero es verdad que tuvo esos dos momentos de brillo personal, a pesar de que su obra ha sido una obra continua y de gran calidad durante todo el tiempo, y esos dos momentos fueron la transición, y por tanto ese teatro del que en este evento seguramente hay muchas personas que podrán decir mucho más que yo lo que supuso su obra en ese momento, pero una obra que de repente las partes más reaccionarias, franquistas en aquel momento, o posfranquistas de la época, se cebaron en Manolo, porque Manolo ponía al descubierto algunas miserias que otros hubieran preferido ver ocultas entre los pliegues de una transición que se predicaba también como una
que conllevaba una cierta parte de olvido. Manolo, que había sido desde el principio un gran acusador, incluso con la sonrisa, de las miserias morales y cívicas y políticas del franquismo, tuvo entonces su consagración para los fachas, que le hacían en la puerta del teatro todo tipo de judiadas, y su consagración con la incipiente progresía, que reconocía en las obras de Manolo, en esa descripción del último franquismo mediante parábolas teatrales, la lucha de muchos demócratas. El otro punto que yo recuerdo, aunque seguramente él podrá recordar muchos más, como ese momento de gozo personal, de reconocimiento personal, eran las fastuosas representaciones en el Festival de Mérida, en el cual él pulverizaba sistemáticamente todos los récords de asistencia mediante una revisión de los clásicos que era hilarante, divertida, y que sin dejar de tener el fondo que tenían las obras originales sobre las que trabajaba Manolo, sus propios textos, se convertían en, no solo en esa obra de teatro, sino en una especie de fiesta cívica. Yo recuerdo que de mi pueblo, en Jaraíz de la Vera, a bastantes kilómetros en el norte de Cáceres de Mérida, venían autobuses a ver las obras de teatro de Manolo en ese ciclo de principios de los 80 del que seguramente hablaréis, Fedra, etcétera, siempre con actores y actrices reconocidos y reconocibles, pero en los que al final lo que quedaba era la impronta de Manolo, que en vez de sacar, no recuerdo qué aparato escénico, sacaba un coche completamente fuera de su tiempo, y hablaba del precio de la gasolina en vez de hablar, no sé, del fuego que los dioses habían transmitido a los hombres. Ese tipo de aproximaciones de Manolo encontraron un reconocimiento público durante varios años que convirtieron a Manolo en una especie de referencia en el festival y un poco también en la vida más pacata y provinciana en la que Manolo había decidido ser un funcionario, que es una forma de burlarse, supongo, de toda la administración española. Es decir, que Manolo Mediero sea funcionario es algo absolutamente tan estrambótico como algunas de las propuestas escénicas que nos hacía Manolo, y seguramente será algún tipo de sutil venganza sobre la administración. En el caso de Manolo, primero administración estatal y luego administración autonómica. A partir de ese momento, que yo recuerdo con el gozo de tantos espectadores viendo aquellas obras con entradas de 2.000 y 2.500 personas, si no me equivoco, no sé si fue Fedra, la que ha seguido siendo la segunda obra con más espectadores en el Festival de Teatro de Mérida. Después de esa época, Manolo se convierte en una figura pública en la región. Una figura que yo recuerdo que habíamos leído en los libros de bachillerato. Yo tuve ocasión de conocer a Manolo y de poder convertirme en cierta manera en su amigo, de tal manera que seguramente Manolo fue la primera persona a la que yo conocí habiéndola leído en un libro de bachillerato. Hay que tener en cuenta que los libros de bachillerato de aquel momento, cuando yo estudié, primeros 70, no hacían mucha historia contemporánea, ni teatro contemporáneo, ni nada contemporáneo. Los libros de historia y los libros de bachillerato se referían siempre a los reyes católicos, con los cuales es difícil tener una relación personal a estas alturas. Pero Manolo era una persona que se citaba en mi libro de literatura en el Instituto de Jaraíz de la Vera, y yo he tenido la ocasión de conocer a una persona que nada menos venía del libro de literatura y disfrutar de esa compañía de Manolo. Manolo, al que yo siempre recuerdo con esos perritos que él tenía y con los que se los pasaba también y a los que mimaba tanto, y teniendo ese perro al lado hemos tenido conversaciones francamente divertidas. Yo con Manolo me lo he pasado muy bien, y debo confesarles que, como le pasa a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que supongo entre ustedes, o habiendo participado en el evento también a petición de Manolo, tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como yo tenemos una pequeña ventaja sobre algunos de ustedes, y es que los dos somos personajes de una obra de Manolo Martínez Mediero. Es verdad que Juan Carlos con una mucho mayor presencia, pero Manolo me devolvió, digamos, mi admiración por haber podido conocerle siendo
una persona citada en mi libro de literatura me devolvió mi admiración al meterme en una de sus obras de teatro, en la que yo aparezco como un señor gordito que va cargado con una cartera y que viene con mucha prisa. No tengo la obra, las obras completas de Manolo deben estar en alguna caja después de las sucesivas mudanzas de mi vida estos últimos años, y por tanto no he podido chequearlo. Pero la idea era que yo era un señor gordito que aparecía con una gran cartera llena de papeles en un sitio donde estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o su personaje, y venía yo a anunciar una inversión china o algo así, una cosa disparatada de Manolo, y luego creo que termino muriendo en la obra, o al menos siendo víctima de que se me caiga encima un andamio o algo así. Sea cual sea mi final, el final de mi aparición en la obra de Manolo, yo agradezco enormemente haber pasado a la pequeña historia de la literatura dramática española como un personaje secundario de una obra de Martínez Mediero, en la que además creo que muero sacrificadamente por mi pelea por traer unas inversiones chinas a Extremadura. Y hay otra parte de una obra de Manolo en la que ahora hablo de la coautoría de Manolo por otro motivo, en la que Manolo me permitió o acogió una idea mía para introducirla en una obra. Manolo me estaba contando su proyecto de obra, o la obra que tenía en marcha sobre este premio Nobel portugués, el neurocirujano, y las cosas que le pasaban, y había una escena que Manolo me contaba en la cual al parecer aparecía una prostituta y no recuerdo exactamente qué pasaba entre la prostituta y el científico que hacía aquellas lobotomías, pero yo recuerdo que le dije: Manolo, ¿por qué no introduces que sea una persona transexual? Y creo que Manolo lo acogió, y así quedó en la obra, de tal manera que con favor se paga. Yo contribuí en al menos una palabra o una pequeña escena también a esa obra de Manolo sobre el médico premio Nobel portugués. Con esto de la coautoría, Manolo ha sido siempre muy, como dandy individualista, muy señor de su nariz, como dicen nuestros amigos portugueses. Pues yo recuerdo el difícil parto, no del libro, no del texto, sino de la representación de Un marco incomparable, o del Marco incomparable, que era una obra de teatro divertidísima, en la cual Manolo ponía distancia de la admiración un poquito pueblerina de la gente por el teatro romano, al que siempre nos referimos, y se referían muchos medios de comunicación, como un marco incomparable. Siempre venía alguien al teatro a actuar y decía: en este marco incomparable, y un guía dice: este marco incomparable, y eso del marco incomparable se convirtió en un tópico al cual Manolo se refería en la obra del Marco incomparable. Entonces Manolo escribió una obra muy en su línea, pero cuando iba a ser representada en Mérida, supongo que el director, aunque no recuerdo quién era, alguno de entre ustedes seguramente lo sabrá, el director aquello consideró que no era representable, como estaba al menos, o que no le satisfacía como director, y le pidieron a Miguel Murillo que la retocara. Asunto que no debió gustar mucho a Manolo, como dedujimos todos, cuando en el programa del teatro, el programa de mano de la obra, se decía El marco incomparable, una obra de Miguel Murillo con algunas frases de Martínez Mediero, que era una pequeña venganza irónica sobre el hecho de que Manolo seguramente consideró que se habían amputado demasiadas cosas de su obra original. Pero hemos disfrutado todos, yo creo, del trabajo de Manolo Mediero y de Miguel Murillo, otro enorme comediógrafo, otro enorme dramaturgo extremeño. Mi vivencia personal con Manolo ha estado llena de esas sonrisas a las que me refería al principio. Echar un rato con Manolo es siempre divertidísimo, porque es una conversación inteligente, chispeante. Cuando él te mira con aquellas gafitas estrechas así por encima de las gafas y se las sube con un gesto del dedo, eran siempre muy chispeantes, muy divertidas, se pasaban muy bien. No siempre ese humor de Manolo fue entendido en una sociedad que tendía a tomárselo todo muy en serio, y seguramente eso le ha convertido en eso, en un individualista, en una escuela
intelectual en sí mismo. No hay, yo creo, precedentes en la vida pública extremeña, me refiero, no hablo de su teatro, o no hablo de su escuela de teatro, me refiero en la vida pública de Extremadura no hay una escuela de actitud personal de la cual Manolo pueda considerarse heredero, ni creo que haya herederos intelectuales de la forma de Manolo de dirigirse a la cosa pública, cuando él ha hablado de política muchas veces, cuando él ha descrito con un enorme humor situaciones políticas. Yo recuerdo una que me afectaba también directamente, que era cuando había que decidir la sucesión de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y Manolo siempre decía que Nacho Sánchez Ambor, y me hacía unos ditirambos muy divertidos que seguramente Manolo me perjudicaron enormemente, si esa hubiera sido alguna vez mi intención, que no lo fue nunca. De tal manera que ese tipo de conversaciones divertidas con Manolo es el mayor recuerdo que tengo de haber pasado con él, y algo que echo de menos. Nos encontramos brevemente no hace ya algún tiempo, fuera completamente de contexto, en una cafetería donde estaba con amigos. Debo decir que me volvió a impresionar su elegancia personal, me refiero en este caso a su perfectamente cuidado y dandy pañuelo al cuello, excelente abrigo y excelente ropa, y una actitud que me gustó mucho reencontrar en él, y que me gustaría volver a disfrutar muy pronto. No sé cuándo, tengo que ir a Badajoz, algunas cosas relativas a mi trabajo, y espero poder tener la oportunidad de ver a Manolo y de echar un rato con él y de volver a reírnos con tantas cosas. Y me gustaría también que algunas de sus obras, de sus muchas obras que quedaron en esas obras completas, que yo creo que hay que agradecer mucho a él y a los editores que se hicieran, que vuelvan a representarse. No sé si en el Teatro de Mérida o en el Festival o en otros sitios de Extremadura. Ha sido una tierra muy generosa con el teatro, y el teatro ha sido muy generoso con Extremadura, no solo por muchos buenos dramaturgos, por una excelente red de teatros públicos, por una excelente red de compañías de teatro profesionales y no profesionales, y yo creo que eso hay que seguir explotándolo, y me gustaría mucho volver a ver en un programa de cualquier teatro en Extremadura o en España las obras de Manolo Martínez Mediero. Entre tanto, lo que me gustaría es que disfrutéis de su presencia, porque supongo que Manolo está ahí entre vosotros, aunque no he hablado con él, que disfrutéis de el estudio y de la visión de su obra, pero sobre todo de su compañía, porque, como os decía, yo no soy un crítico teatral, pero sí me considero muy afortunado por haber tenido la oportunidad de charlar mucho con Manolo y tener la oportunidad de considerarme modestamente, y si él me permite, su amigo, aunque ahora sea desde Bruselas. Así que, querido Manolo, un grandísimo abrazo. Pepe, gracias por la invitación. Espero no haber bajado mucho el nivel de las intervenciones que vais a tener o que estáis teniendo en este congreso, en este evento, y quedo emplazado para cuando volvamos a hacer algún acto de homenaje o de reconocimiento a Manolo, porque haya vuelto a escribir o a estrenar, dentro de muy poco, que podamos volver a vernos todos con esa feliz ocasión. Muchas gracias a todos por la atención y muy buenas tardes. Creo que esto se emitirá por la tarde desde Estrasburgo, Francia, donde me reincorporo a mis tareas parlamentarias dentro de 10 minutos. Gracias, un saludo y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido verdaderamente un placer. Gracias.